En la ciudad de Buenos Aires por el cierre de colegios, en este caso el cierre de colegios privados. Se sabe que los colegios estatales no cierran, a veces se los reformula, se los remodela en provincia de Buenos Aires, pero en general se supone que los colegios estatales no cierran. Pero ya no es la primera vez en el AMBA que hay cierre de colegios privados, algunos de ellos tradicionales, grandes, que dejan a muchos pibes sin educación. Y esto se enlaza con otro dato, que es un dato demográfico, que dice que la caída de la natalidad se empieza a hacer sentir en la matrícula escolar. Hace poco nosotros contábamos un informe de Argentinos por la Educación que decía, ojo, porque está cayendo la cantidad de gente, de pibes que van a los colegios. Ya no es tan difícil como antes conseguir una vacante en las escuelas públicas, pese a la crisis de ingresos, que mucha gente no puede pagar el colegio privado y termina mandando un pibe en escuela pública. Bueno, pese a eso, no es difícil o no es tan difícil como en otra época conseguir una vacante en el sistema público en Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana se conoció la historia del colegio privado Formar Futuro en el barrio Villarreal en Ciudad de Buenos Aires, un colegio grande que finalmente terminó cerrando, por supuesto no es un caso aislado. Martín Zurita es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina y ellos están notando que por primera vez en lo que va de la década se empieza a acelerar el fenómeno de cierres de escuelas privadas. Lo tengo en línea. Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola Rolando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando con las escuelas privadas? Bueno, estamos muy preocupados por esta situación que nosotros la venimos detectando y venimos realizando informes y hablando con autoridades. Post pandemia lo empezamos a ver de una manera mucho más clara. Veíamos previamente que había maternidades que cerraban, los números de los nacimientos venían en caída. Bueno, en los últimos 10 años realmente hubo una reducción muy importante de la natalidad. Para que tengas una idea, en todo el sistema educativo de Argentina, tanto la gestión estatal como privada, de 2021 a 2024 hubo 300.000 alumnos menos. Entonces, obviamente que esto repercute en todo el sistema. O sea, la caída de la natalidad que arrancó hace 10 años se nota ahora en la matrícula escolar al momento que los niños fueron creciendo y entrando en edad escolar. Totalmente. Al principio se sintió el efecto en jardín maternal, luego por supuesto en jardín de infantes y ahora está llegando a la escuela primaria, primero, segundo y tercer grado, son los cursos que hay mayor impacto. Lógicamente que esto está enmarcado en algo más general, no es solamente la caída de la natalidad lo que afecta a muchas de las escuelas que estuvieron cerrando en los últimos años, sino que también hay una cuestión económica. Y claro, importante. La crisis de ingresos debe afectar también. Obviamente uno como padre lo que menos trata es de sacar al pibe de su escuela, donde está su compañero, y por algo lo puso en esa escuela. Pero en algún momento no te alcanza la guita. Sí, nosotros valoramos el esfuerzo que las familias realizan porque la proporción, cuando vos analizás los porcentajes, a pesar de que la educación privada en el país representa un 28% del total de alumnos, cuando vos analizás el descenso de la matriculación en escuelas estatales y privadas, es mucho más pronunciado en las escuelas estatales. Así todo, por eso vemos que hay un gran... ahí te detengo. ¿Cae la matriculación más en escuelas estatales que en privadas? Sí, mucho más, son 2/3 más en la gestión estatal que en la privada. En la privada tuvimos, a partir del 2023 empezó un descenso de 0,7, en el 2024 1,7 y el año pasado casi 2. Y si vos analizás los números de la matrícula de gestión estatal es el triple del descenso. Mirá. Sí. ¿Y eso no puede ser también con que hay una desescolarización? ¿Alguien lo está midiendo? Mira, yo creo que se tienen que tomar políticas públicas más activas con este tema. Es también muy diferente cómo se trata el sector estatal que en el privado, porque en el estatal vos tenés cada una de las 23 provincias de la ciudad de Buenos Aires que es un único empleador. Por lo tanto, cuando se producen este tipo de cuestiones, se fusionan cursos, hay docentes que no pierden su trabajo porque quedan reubicados en otra función, es distinto. En una escuela privada vos tenés un único empleador, que es el dueño de la escuela, que tiene que pagar a fin de mes el alquiler, el 931, los sueldos, todo lo que tiene que ver con los servicios, que han aumentado bastante en los últimos años, y la inversión necesaria para que tu proyecto, el que vos
le prometiste a los padres, bueno, lo sigas brindando con la misma calidad que cuando ingresaron. Entonces, realmente se complican y en muchos casos estamos viendo que el sostenimiento de estos proyectos educativos les está costando mucho a muchos propietarios. Algunos toman esa decisión drástica, que es la última decisión de cerrar sus puertas. Nadie quiere cerrar sus puertas. Imagínate que cerrar una escuela no es como cerrar cualquier otro tipo de pyme, si bien la escuela es una pyme, la escuela privada también. Claro. Es muy diferente las consecuencias que tiene. Por lo tanto, es una decisión muy difícil, pero cuando no te queda otra, porque realmente no hay más alternativas, lamentablemente esto sucede. ¿Y no existe algún grado? Claro, en un contexto de matrícula ya me contesto a mí mismo la pregunta. Yo pensaba, bueno, ya a la ciudad de Buenos Aires como sistema público, ¿no le convendría tomar esas escuelas y convertirlas en escuelas públicas? Pero claro, si también cae la matrícula de la escuela pública. Totalmente. Sí, y de hecho la ciudad de Buenos Aires está teniendo muchos problemas. Es el distrito que donde primero se sintió este impacto, ¿no? Si bien es nacional todo este problema de la natalidad, en la ciudad de Buenos Aires repercute de una manera especial. Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego son los dos distritos del país que mayor porcentaje de baja natalidad tiene y están sintiendo los efectos. Claro, porque en otro contexto, si hubiera un contexto de demanda de matrículas en escuela pública, podrían quedarse con esa escuela privada y reconvertirlo en escuela pública, pero si les sobran vacantes, estamos jodidos. Totalmente, es en todo el sistema educativo esta situación. Martín, buenos días. Pablo Díaz te habla. Siguiendo un poquito lo que decía Rolando, en el modelo que se utilizó en España cuando faltaban colegios, pero no se quería invertir en tanta infraestructura, fue el modelo de los colegios concertados, colegios privados que se estatizaron o que el Estado ayudó a mantener. Acá, si bien hay algo de eso, ¿puede aumentarse el sistema? Bueno, Argentina es uno de los países que este sistema no lo llamamos concertado, pero es un sistema de muchísimos años, ya de la década del 40, que el Estado otorga aportes a las escuelas privadas y de las 14.000 escuelas privadas que hay en Argentina, aproximadamente 10.000 reciben algún tipo de aporte para poder pagar los sueldos docentes y de esa manera tienen el Estado un control de las cuotas, o sea, ningún colegio subvencionado puede cobrar una cuota por fuera de lo que el Estado determina. Que esto también muchas veces y en muchas provincias termina siendo un problema. Te cito el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene la mitad de las escuelas privadas del país y agrupan 1,5 millones de alumnos. Las escuelas tuvieron que pagar por paritarias docentes que arregló el gobierno bonaerense un retroactivo de sueldo a los docentes del mes de diciembre de 1,5, 3,3 en enero y ahora en febrero otro 3,3, pero no se le permitió aumentar el arancel. Entonces vos tenés un desfinanciamiento donde tenés que pagar un 8,1% en salarios en el periodo donde no hay clases y no lo podés recuperar en la cuota. Entonces eso se va sumando a otros años que han pasado cosas similares y bueno, provocan también de que muchas escuelas tengan este problema financiero y se vaya sumando a toda esta problemática que estamos describiendo. Martín, te agradezco mucho el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina.